están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Continúa la polémica tras la solicitud de varios municipios de la región metropolitana para que algunos militares salgan a la calle y cumplan funciones de orden público. Autoridades apuntan a avanzar en la tramitación de la ley de infraestructura crítica para normar los detalles de esta reforma constitucional respecto de las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la Constitución respecto de las atribuciones? ¿Qué dice con respecto de la seguridad? ¿Cuál es el ejemplo de otros países en esta materia? Vamos a conversar con un experto en el tema, con Jorge Sanz, Ujú. académico de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, y entre otras cosas, él es académico de la Universidad de la Guerra, de la Academia de Guerra del Ejército. Ahí sí dije, lo dije bien. ¿Cómo estás tú? Qué gusto que nos recibieras. Muy buenos días, qué gusto saludarte, Miriam. Encantado de estar aquí contigo. Oiga, a ver, partamos por lo... Llama la atención que haya sido un alcalde allegado al gobierno Ujú. quien partió pidiendo que los militares salgan a la calle para ver el tema de la infraestructura crítica. Y entonces todos los demás empezaron a pedir lo mismo. Partamos diciendo, ¿es verdad que los militares no están preparados para salir a la calle de esta forma? Eh, Primero, sí, es verdad. Pero lo segundo es que la solicitud que hace el alcalde la enmarca o está enmarcada dentro del inicio de la campaña municipal. Por Exacto. tanto, la solicitud de involucrar a las Fuerzas Armadas en la discusión municipal es muy peligrosa, es muy complicada. En la reunión del COSENA que se hace en febrero, el comandante en jefe del ejército y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas señalan que las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra. Y en esa preparación para la guerra son los mejores de América, si no del mundo, para agrandarnos un poco. Son muy buenos y reconocidos por sus pares. Por tanto, la tarea es prepararse para la guerra. Y a partir de esa preparación para la guerra se van a poder cumplir las obligaciones que impone la política de defensa, que tienen que ver con el resguardo de Chile, con el resguardo de su integridad territorial, con el resguardo de sus intereses, con el resguardo de la soberanía. No necesariamente con los problemas internos de seguridad interna. Tenemos que separar aquí dos momentos, la seguridad interior y la seguridad del Estado, la seguridad nacional. Son dos cosas distintas. Perfecto. Eso Entonces, dice, perdona, ¿eso dice dime. relación, por ejemplo, con quién es el enemigo? Dice relación con las herramientas que se usan para una y otra cosa. El soldado del ejército lo que tiene es un fusil de guerra. Por lo tanto, si lo van a sacar a la calle, lo van a sacar con un fusil de guerra. Entonces, el problema que tiene el gobierno, y el gobierno, bien digo, es qué hace con el fusil de guerra. Porque se lo entrega al Estado y el Estado le dice, ¿sabe qué? Pero no lo use. Y estamos entrampados en las reglas de uso de la fuerza. Entonces, esas reglas de uso de la fuerza en la seguridad interior tienen, tienen algo que es bien especial. Porque lo que sea, no quiero decir un complejo, pero es una dificultad. En Estados Unidos, si el policía aprecia que la persona que viene enfrente tiene un arma o tiene un bulto que parece arma, y ese bulto que parece arma lo levanta más allá de la cintura, se considera un arma y el policía está autorizado para usar su arma. Una sola regla. Nosotros estamos viendo reglas tales como tiene que actuar de una manera si es migrante, tiene que actuar de otra manera si es niño, tiene que actuar de otra manera si es mujer, tiene que actuar de otra manera si es homosexual. Es una locura, porque tenemos un problema para el uso de la fuerza, para el manejo del uso de la fuerza. Los militares son profesionales de la guerra, no son profesionales para trabajar con multitudes, con la población civil. Son preparaciones distintas. Entonces, el colocar a los militares en ese trance obliga al comandante en jefe a decir no estamos preparados, porque no están preparados. Están preparados para otras cosas donde son muy buenos. Ahora, me van a decir, sí, pero los militares actúan en los temblores, en los terremotos. Claro, porque son tan buenos para una cosa que tienen capacidades para hacerlo menos.
El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, pueden hacer mediaguas, pueden ir a ayudar a las personas en una situación de un diluvio, de un tsunami, de un terremoto. Pueden hacerlo porque tienen esas capacidades. Pero no les pueden exigir que con su preparación, con las herramientas que tienen para desarrollar su profesión, se enfrenten a una multitud porque el costo puede ser muy alto. Oye, ¿eso significa que de alguna manera están sin capacidad, por ejemplo, ofensiva, disuasiva o represiva y por lo tanto, no sé, significa que solamente actuarían como por presencia? No sabemos cuál es la idea que tiene el gobierno de qué va a hacer con los militares. No se sabe. Ahora, lo otro que hay que pensar es que si yo instalo a los militares en la calle es porque la policía perdió todas sus capacidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los carabineros? ¿Qué vamos a hacer con la PDI si los tengo que sacar para que los militares vayan a solucionar el problema? Y Eh, si sobrepasan a los militares, ¿qué nos queda? Nada. Los militares son la última reserva para proteger al Estado. Eso significaría que de alguna manera, a ver, no pueden coexistir o hay algún... pongo el caso, por ejemplo, ¿qué está pasando con el despliegue militar en el norte que iba a ir a cuidar la frontera de Sí. que no entraran más, ir colando un poquito el tema de los migrantes, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Que siguen entrando 800 personas diarias. Ya. ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad real. Porque no tienen la autorización, no tienen las atribuciones, no tienen el respaldo para cerrar la frontera. Ya. Si ellos pueden cerrar la frontera. Pero no se les ha dado Ahora, esa autorización, digamos. pues claro, ¿con qué respaldo? Entonces, salió hace poco tiempo, salió una columna en el diario en que, muy interesante, en que lo que decía era el Estado está privatizando la violencia y está recargando la responsabilidad en el último soldado que tiene parado en la calle o en la frontera. Si pasa algo, el Estado que lo instala en el lugar se echa para atrás y dice, no, la responsabilidad personal es de él. Por lo tanto, si hoy día lo instalo, la verdad es que si no me entrega las atribuciones por escrito, si no me entrega lo que tengo que hacer por escrito, no hago nada. Y es un poco lo que pasa con la policía, porque el gobierno está entrampado en el uso de las armas. Si yo tengo una institución que es profesional en el uso de las armas y le tengo que poner encima tantas dificultades para el uso de las armas, quiere decir que esa institución no está preparada y no me sirve. Por supuesto, No me sirve. porque además, a ver, si una persona, por ejemplo, hace una represión de alguna manera, ¿Mm? eh, se espera que después venga todo un sumario y a lo mejor le puede Y la significar cárcel. hasta, claro, la cárcel o perder su pega, Claro, que lo claro, saquen, que lo echen, etcétera. claro. No sé. En ese caso, la idea es, parece que entonces circunscribirlo a aquello que se le llama la infraestructura crítica. ¿Tú crees que eso sería factible? Porque, a ver, partamos primero definiendo, por favor, qué es una infraestructura crítica. Que es la infraestructura crítica. Entonces, si no lo tenemos definido, porque no está definido, Ah, está internacionalmente definido y todos sabemos que es la protección de aquellos elementos que le prestan servicios a la comunidad y son vitales para el funcionamiento del Estado. Perfecto. Ahora, ¿cuáles? ¿La estación del metro? ¿La estación eléctrica? ¿La estación de agua? ¿O todas? Porque si es todas, no sé si alcanzan las fuerzas. Si son algunas, ¿cuáles? Porque no está definido, porque estamos entrampados en una cuestión, no quiero irme a la política contingente, pero estamos entrampados en una cuestión que es ideológica, es solo ideológica. Si yo tengo una fuerza profesional, tan profesional como Carabineros y tan capaz como Carabineros, no los puedo sacar del escenario para poner otra fuerza que les vaya a ayudar a hacer el trabajo, no, ellos tienen que hacer su trabajo. Y si esa fuerza, desde la perspectiva del gobierno, no está capacitada o no tiene las herramientas, tengo que prepararlos, tengo que capacitarlos y tengo que entregarles las herramientas. El narcotráfico hoy día tiene una capacidad de fuego que es mucho mayor a los carabineros. Por eso que quieren poner a los militares.
Pero parece que la solución no es poner a los militares, es capacitar a los carabineros y entregarle una capacidad de fuego equivalente o superior, tiene que ser superior a los narcotraficantes. Un carabinero sale a la calle con un revólver con 5 tiros. Y un narcotraficante tiene varias armas de guerra, bastante mayor calibre que el carabinero, y con mucha munición. Entonces, es No son, ineficiente, no son ineficioso sacar un no son carabinero en esas equivalentes, condiciones. claro, no son Claro, equivalentes para nada. Oye, pero no en ese son. caso, entonces sí se Ujú. justificaría la salida, por ejemplo, si fuera arma por arma, digamos, Sí, la sí, salida de los militares, ¿no es cierto? Pero claro. está el otro que decías tú, el otro énfasis en el sentido de que, ¿por qué sacar una fuerza, por ejemplo, el carabinero, para que entren los militares? Entonces, no se justifica, digamos. No se Y y el acompañamiento, Miriam, tampoco se justifica. Porque si yo voy a sacar a los militares para que acompañen a los carabineros, pero voy a poner tanta regla al militar en el uso de su arma, que no tiene no, ningún sentido que acompañe. Es claro. preferible que salga un carabinero tremendamente preparado porque son capaces. Son tremendamente capaces, pero los tengo que preparar, los tengo que respaldar. Tienen que tener un respaldo político y un respaldo jurídico que la persona que está ahí, el carabinero que está ahí, tenga la certeza que en el cumplimiento de su deber no va a terminar preso. Claro, yo creo que eso es más bien el tema del respaldo, ¿no? Porque Sin la duda, preparación la tienen, la tienen. obviamente han habido excesos y yo creo que de ahí entonces el temor de, a ver, los dejamos, no los dejamos. Además de eso, ha habido muchas bajas, ¿no? Tengo entendido que hay muchos menos carabineros de los que se Sí, necesitan. eh, y la preparación no es corta, da para largo y va para largo. estamos contra el tiempo, así como dijo Monseñor Chomalí, si no se toman medidas ahora, a ver, mañana será tarde. Sin duda, tiene toda la razón. Pero las medidas tienen que ser efectivas, efectivas. Ahora el presidente Milei, después que se levanta esta grave crisis en Santa Fe y en Rosario, y va a cambiar la legislación para que los militares entren a combatir a los narcotraficantes. Pero él define el problema. Nosotros no lo tenemos definido. Queremos poner a los militares adentro para resguardar a los carabineros, para hacer algo así medio híbrido. Y todos piensan que, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, pero todavía no hay ninguna ley que lo permita. Si esto de la ley de infraestructura crítica la estamos discutiendo hace mucho rato, estamos enchampados en el reglamento de uso de la fuerza. ¿Cómo va a salir una fuerza a cumplir su tarea si no hay un reglamento que lo habilite para cumplir la tarea? Los militares no se desenvuelven en la seguridad interior, por lo tanto tienes que cambiar el estado constitucional, tienes que determinar un estado de excepción para que los militares hagan el trabajo, porque si no Eh, están fuera de la constitución. Entonces hay eso- muchos elementos que no se están poniendo encima de la mesa por parte de los políticos, por parte de los alcaldes, en definitiva, que confunden a las personas. Entonces Oye, muchas veces se tiende... Dime. perdona, eso te iba a preguntar justamente, ¿qué dice la Constitución en este momento, la que actualmente, Sí, qué dice sí. respecto de el trabajo que deben llevar las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es proteger la integridad territorial, tienen que proteger los intereses del Estado, tienen que proteger la soberanía nacional y generar una condición de seguridad a partir de la seguridad exterior, ¿no es cierto?, de la frontera, que permita el desarrollo de las personas al interior del país. Por tanto, su tarea está afuera, está en la frontera. Claro. Ese es su escenario. Para incorporarlos a que salgan del cuartel y se integren a la seguridad interior, a lo que hace Carabineros y la PDI, tienes que cambiar el estado de excepción constitucional. Ya. Entonces, eso es una complicación mayor. Si cambio el estado de excepción constitucional por una grave crisis de seguridad, entonces voy a poner un jefe de la defensa a cargo de ese espacio político de seguridad. Bueno, ¿y la política? ¿Qué hace la política? Y si yo coloco a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se ven entrampadas en esto, ¿con qué defiendo al Estado después? Se me acabó la fuerza, no tengo más. Entonces, hay que pensarlo muy bien, la solución hoy día para todos, no, que vengan los militares. Sí, ok, que vengan los militares, tienen las capacidades para hacerlo. Pero ¿a qué costo? ¿Quién va a pagar el costo? ¿Lo va a pagar el soldado? ¿O lo va a pagar el político que lo puso ahí?
Entonces, Bueno, la ahí- experiencia ya está, la experiencia está, los ejemplos están. Punta Peuco está lleno, Colina 1 está con mucha gente. Entonces, los militares cuando aparecen estas cosas, piensan en eso también. Me voy a jugar, me voy a inmolar, voy a liquidar mi carrera y mi familia por hacer algo que también está en mi deber hacerlo, pero que no tengo el respaldo para hacerlo. Entonces, esas son las preguntas que los militares se hacen en el cumplimiento de su deber. Lo van a hacer igual, digamos, el cumplimiento del deber ellos lo hacen, pero el tipo lo va a pensar. Entonces, si no le damos el respaldo a los carabineros primero, a la PDI, para que hagan su trabajo, no sacamos nada con llamar a los militares. Porque los militares se van a poner en el mismo plano de los carabineros y de la PDI en que se van a proteger. Entonces, las soluciones políticas en medio de una campaña política hacen más daño que efectos. Y lo que está pasando ahora es hacer daño porque están involucrando a las Fuerzas Armadas en un espacio político que no les corresponde. Están llamando a los militares a que se metan en la política. Y eso ya lo vivimos. Entonces, Oye, si el gobierno no toma las decisiones rápido y deja esto dándose vuelta, es muy complicado para el gobierno, para la política y para los militares. ¿Mm? Oye, tú dijiste varias cosas ahí que me llamaron la atención. De partida, por ejemplo, si se sacan a los militares, hay un encargado que va a estar de jefe que es también militar, porque si no, Claro. no puede supeditarse a otro. Y yo creo que ahí No, sí además puede, hay sí un puede, problema, sí puede. además hay un problema político de por medio. Además es año de elecciones, además como que nadie quiere tomar las decisiones, pero sí las hablan mucho, ¿no? Que alguien haga Sí, algo, ¿no? Lo típico, pero sí. ahí estamos. Y por otro lado, mientras tanto avanza el crimen organizado haciendo de la suya, digamos, por todos lados, Mm. y no hay respaldo, como dices tú. Yo creo que quizá eso sea lo más grave, ¿no? Ese es el problema fundamental, Miriam, que no hay respaldo. Los carabineros que están en la calle saben que si hacen uso de su arma, aunque esté en peligro su vida, los van a dar de baja, los van a meter en un juicio y cuando salgan absueltos no pueden volver a carabineros porque ya lo echaron. Ya. Entonces, hay muchos problemas que se están dando vueltas y que no los puede solucionar ni carabineros, ni la PDI, ni los militares, porque no tienen cómo, son instituciones obedientes, son no deliberantes, tienen que cumplir sus tareas, tienen que hacer su pega y van a hacer la pega que les manden a hacer, pero con el respaldo necesario, porque los mismos políticos exigieron en cada uno de los juicios, decía, ¿y quién le dio la orden? Bueno, ahora la orden la dan los políticos. ¿Y van a aceptar dar esa orden? No creo, no creo que lo acepte. Entonces, Miriam, hay muchas dudas, porque nadie quiere aceptar ese costo. Claro. Los políticos saben que si llegan los militares va a haber una tensión mayor, porque el militar no sabe actuar contra una multitud civil. Y cuando se le venga encima a la multitud civil, en que él va a apreciar que está en peligro su vida, el único instrumento que tiene es un fusil de guerra. Entonces, ¿quién va a responder por eso? ¿Lo va a responder el político que lo puso ahí en esa esquina? ¿O va a responder solito el soldado? Hasta hoy día, el ejemplo nos dice que va a responder el soldado solito. ¿Va a hacer algo? No va, no sé, hay que estar en la situación. Pero tenemos que anticiparnos a las situaciones, tenemos que anticiparnos a lo que puede venir. Y la dificultad está en esa. La política es la que tiene que solucionar los problemas. No le pueden endosar problemas políticos y de seguridad a los militares, porque no tienen las atribuciones para hacerlo, ni tienen las herramientas para hacerlo. O sea, aquí hay un problema de quién manda. Oye, Y el que manda es el que pone la música. claro. Oye, y todos bailamos a ese son. ¿No es cierto? Oye, pero a ver, en Chile no solamente es el país que esté más o menos azotado, digamos, por este crimen organizado, Sí. por el narcotráfico, etcétera. En otros países quizás ha sido peor, no lo sé. Eh, ¿Cómo estamos en ese concierto? ¿Qué ha pasado afuera? ¿Qué están haciendo en otros lados? Sabemos, por ejemplo, hasta ahora un poco como el ejemplo de Bukele, que puso en su país ahí
que la echó a andar y que muchos están mirando como, oh, qué interesante. ¿Qué está pasando fuera? ¿Cómo han ido arreglando este tema? Colombia, por ejemplo, ¿cómo lo logró o está en proceso de? En Colombia hay una operación de paz que está tratando de que el cumplimiento de los acuerdos que tomó la FARC con el Estado colombiano se cumpla. Hay una organización distinta. Pero Bukele es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Más allá de las luces y de su acción. Cuando asume Bukele, el gobierno, el Estado de El Salvador estaba ocupado en un 60% del territorio de El Salvador, gobernado por las maras, por las pandillas. El 60% del territorio de El Salvador. Por lo tanto, cuando llega Bukele, lo que hace es decir, nosotros estamos bajo una amenaza a la soberanía del Estado, a la integridad del Estado. Y el elemento que tengo para hacer frente a esa amenaza es el ejército. Y tenía la estructura del ejército, y tenía la estructura de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la tarea es para esa estructura de poder que él tenía, ¿no es cierto? Y la pone al servicio del Estado para enfrentar la amenaza al Estado. Nosotros aquí no hemos declarado que los narcotraficantes son una amenaza al Estado, sino que son un problema de seguridad pública. Entonces hay una diferencia en el tratamiento de la amenaza. El problema está, como lo decía Monseñor Chomalí, que si seguimos como estamos podemos llegar al 60% del territorio dominado por las pandillas. Y cuando hagamos eso ya va a ser demasiado tarde porque vamos a tener que hacer lo que hizo Bukele, sacar a las Fuerzas Armadas de verdad, ¿cierto? Porque es una amenaza a la integridad del Estado. Ya no es un problema de delincuencia y de seguridad interior, no, es un problema de la amenaza y a la existencia del Estado. Por lo tanto, ahí tienen que entrar las Fuerzas Armadas. Nosotros no lo hemos declarado así. Entonces estamos parchando y ya como el problema está como en Arica, ya entonces que vayan los militares para allí, que se suban al Cerro Chuño y vean qué hacen. Esa no es la solución. La solución es tomar el toro por los cuernos y ponerse rojo una vez y ver qué es lo que vamos a hacer. Pero no este parche de, tenemos un problema allá, entonces que vayan los militares. Tenemos un problema al otro lado, que vayan los militares. Tenemos un problema en la Araucanía, que vayan los militares. Entonces, no tenemos tantos militares. Porque los militares también con esto, igual que los carabineros, con esto que pasó de octubre, ya no tenemos tanto. Oye, Decretaron que el servicio militar no era obligatorio, sino que era voluntario. No tenemos tantos. Entonces, las medidas políticas que se toman empiezan a impactar ahora. Porque en ese minuto las observaciones que se le hicieron no las consideraron. Bueno, los problemas los tenemos ahora. y porque seguramente debe haber sido más popular en ese momento que se tomaron esas Era. decisiones. Ahora, Absolutamente era. cuéntame el tema de, a ver, yo supongo que el crimen, el crimen organizado y todo lo que es el narcotráfico van movilizándose según vean si tienen mayores permisos, digamos, hay menos control, etcétera. Sí, Y tengo entendido sí, que van como moviéndose por los territorios, ¿no es cierto? sí. Y si hay mucho en el norte, también acá en la región metropolitana, y en el norte se han ido como desplazando, tengo entendido ahora un poco como al norte también de Argentina, como más o menos cercano por ahí. ¿Tú sabes qué medidas están tomando los otros países? Estamos. Bueno, Argentina ya instaló a los militares, va a instalar, está armando una ley, construyendo una ley que la ministra Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Ujú. una ley para integrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Pero está modificando la ley de seguridad interior para que los militares quepan allá adentro. Está modificando el marco legal. Nosotros no estamos modificando el marco legal, estamos tratando de moverle la nariz al marco legal y crear una ley rara de infraestructura crítica en que cuando haya un problema en la población tanto, entonces los militares van a ir a la estación del metro de la población tanto, no a la población. ¿Ya? Una cosa híbrida. No, en Argentina dijeron, no, vamos a cambiar la ley y van los militares. Perú ha puesto bastantes trabas con la policía a los narcotráficos y Bolivia no lo sabemos.
Bolivia tiene su manera particular de manejar las situaciones. Tenemos policías que están involucrados en narcotráfico, tienen robos de autos. Sí, Es otra lógica. sí, Pero lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros definir cuál es nuestro problema. Porque los narcos, tal como tú lo señalas, se van expandiendo en la medida que nosotros les vayamos dando facilidades. Y claro. se van expandiendo a partir de la crueldad y a partir de la violencia. Entonces ahí se hacen fuertes y son los dueños del territorio. Y no tienen empacho en, si tú le pones un problema, es matarte. Y te dejan ahí en la calle. Por eso que aparecen tantos muertos en la calle y se arreglan cuentas entre ellos, entre las bandas, para adueñarse de los espacios. Claro, claro, sí. Entonces, cuando se adueñan de un espacio, ya se hacen fuertes dentro del espacio. Sí, pues Y cuesta sacar. Un ex PDI me decía, oye, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, es terrible, pero descuartizados a distintos lados Sí, del territorio, es sí. porque están marcando el territorio, es eso. Exactamente, Pero, a ver, exactamente. todos los gobiernos han sido dados a hacer las mesas de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá con el sistema, con el tema de, supongo, un comité de seguridad que funciona y conversan y dice, sí, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero no se baja nada, no hay una bajada de todo lo de lo que se está haciendo. Para ir terminando, cuéntame qué opinas de eso. Eh, es que me tendría que meter en un juicio político. Nos estamos acostumbrando al discurso. Claro, Y estamos medio convencidos que con el discurso solucionamos el problema. Y eso nos está pasando desde hace algún tiempo, en que, no, vamos a hacer una ley. Ok, vamos a hacer una ley. claro, pero no por ¿Y en qué ley ya queda se la ley? acabó. Pero mira, la mayor parte de las leyes, o muchas leyes, perdón, tienen una nota abajo que dice, bueno, y Carabineros dará fiel cumplimiento a esto. A ir a dejar un papel, a nombrar a este, a ir... Y después sacamos otra ley en que, no, los carabineros tienen que estar en la calle. Bueno, ¿cómo van a estar en la calle si yo por una ley les digo que el carabinero, no puede ser otra persona, un carabinero tiene que ir a notificar a fulano de tal? Y después yo exijo que el carabinero esté en la calle. Entonces, perdemos muchos... Miriam, hay muchas soluciones. Perdemos muchos carabineros en ese trámite burocrático y los perdemos de la seguridad. Entonces, bueno, eso lo tenemos que definir. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que escarbar en muchos espacios, pero tienen que llamar a las personas que saben. No pueden conversar entre ellos porque entre ellos ya nos dimos cuenta que no saben o que las ideas se las agotaron, que también puede ser posible. Entonces, llamen a las personas que saben y pregúntenles cuál es otro camino, otra vía de solución para sacarlos en sí mismo y tener una ventana nueva. A lo mejor esa ventana nueva nos permite encontrar nuevas soluciones, pero tenemos que salir de ese foco que tenemos porque ese foco ya no nos resultó. Tenemos que ampliar el diafragma. Y ese sería mi consejo, porque la seguridad tiene una solución, pero hay que tomar decisiones y que a veces nos gustan mucho. ¿Mm? No, pues son un poco impopulares, ¿no es cierto? Así que, Exactamente. bueno, muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros. Yo sé que a ti no te gusta meterte en el tema político, Sí. pero bueno, es que está mezclado, es imposible que Sí, no, absolutamente. está Sí, absolutamente absolutamente. mezclado. Muchas Sí. gracias por haber estado hoy día con nosotros. Miriam, encantado de conversar contigo. Tú sabes que siempre estamos a disposición. Así que para la Muchas próxima, gracias. cuando quieras. Lo sé, ¿Ya? muchas gracias. Le Que damos las esté muy gracias bien. a Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, y ahora a ver si lo digo bien, él es además magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Muchas gracias por haber estado hoy día en este Encantado de punto estar de contigo. encuentro.